Muy buenos días, chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, iniciemos un nuevo tema en química, el cual lleva por título Clasificación de los compuestos químicos. Iniciemos. La línea que divide los compuestos orgánicos de los inorgánicos es bastante borrosa. Sin embargo, esto solo ocurre en unos pocos compuestos relativamente pequeños. En general, un compuesto orgánico es todo aquel conformado por una molécula cuya estructura principal contiene carbono. Por otro lado, un compuesto inorgánico es sencillamente aquel que no es orgánico, pues generalmente no contiene el elemento carbono en su estructura. Aquí podemos ver ciertas diferencias o dos ejemplos de lo que es un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Y podemos observar que este compuesto que está acá en su estructura principal tiene carbono. Hay 3 carbonos, ¿sí? Y tenemos el grupo OH actuando acá. Por lo tanto, esto va a ser un alcohol y su nombre específico es un propanol. Okay, este es un compuesto orgánico. Y acá podemos observar este compuesto que en su estructura no posee el elemento carbono, por lo tanto pues va a ser un compuesto inorgánico, y aquí pues podemos observar que tiene oxígeno, tiene fósforo y tiene hidrógenos. Por lo tanto, este es el ácido fosfórico y es un compuesto inorgánico. Los compuestos inorgánicos. Nos ocuparemos por ahora de este tipo de compuestos, sus propiedades y nomenclaturas, debido a la vasta diferencia existente en estos aspectos con respecto a los compuestos orgánicos. Los compuestos químicos inorgánicos principalmente se pueden clasificar de acuerdo con el número de átomos diferentes que componen una molécula. Se llaman binarios, ternarios y cuaternarios si las moléculas contienen 2, 3 o 4 elementos diferentes respectivamente. Aquí podemos ver los ejemplos. Aquí tenemos un compuesto binario porque posee 2 elementos diferentes, tiene oxígeno y tiene azufre. Y este compuesto es el trióxido de azufre. Aquí podemos verlo. Acá vemos otro compuesto y este es ternario, ya que posee 3 elementos diferentes, tiene hidrógeno, azufre y tiene oxígeno. Por lo tanto, este va a ser el ácido sulfúrico. Y acá observamos un compuesto cuaternario porque posee 4 elementos diferentes. Tenemos al sodio, al hidrógeno, al fósforo y al oxígeno. Y este elemento es el fosfato disódico. ¿Listo? Ahora, los compuestos inorgánicos se dividen en diferentes funciones químicas. Esto depende del elemento que está actuando principalmente o que le dé características al compuesto en cuestión. Vamos a empezar primero por los óxidos. Estos son compuestos binarios caracterizados por la presencia del óxido que se combina con cualquier otro elemento. Estos compuestos son numerosos debido a la alta electronegatividad del oxígeno, que es capaz de oxidar o quitar electrones a muchos otros elementos. Los óxidos por lo general se producen en las reacciones de combustión donde el oxígeno actúa. Los óxidos, de acuerdo con su comportamiento, se clasifican en: primero tenemos los óxidos ácidos, que es la combinación del oxígeno con un elemento no metálico. Es un elemento no metálico. Tenemos un ejemplo: el trióxido de azufre que veíamos anteriormente. El azufre es un elemento no metálico y el oxígeno y forman trióxido de azufre. Y el óxido de fósforo, que podemos darnos cuenta que el fósforo también es un elemento no metálico y se une con el oxígeno. Estos son los óxidos ácidos. Ahora vamos a ver los óxidos básicos, que es la combinación del oxígeno con un elemento metálico. Aquí sí se combina con un metal. Acá tenemos 2 ejemplos. Tenemos el óxido de calcio, está CaO, el calcio es un metal, y el óxido de magnesio, MgO, que el magnesio también es un metal. Entonces, básicamente la diferencia de los óxidos es que unos se forman con elementos no metálicos y otros se forman con elementos metálicos, formando pues las 2 diferentes clases de óxidos que hay: los óxidos ácidos no metálicos, los óxidos básicos metálicos. Acá pues tenemos estos ejemplos para poder identificar los óxidos. Entonces vamos a observar primero que está aquí. Aquí vemos que tenemos al litio, sí, Li. El litio es un metal y está con el oxígeno, sí, entonces está formando un óxido. Pero como el litio es un metal, está formando un óxido básico. Acá podemos observar el selenio, ¿sí?, junto al oxígeno. El selenio es un no metal,
Por lo tanto, aquí con el oxígeno está formando un óxido ácido. Deben tener en cuenta, muchachos, que el primer paso para identificar un óxido es que el oxígeno debe estar actuando y que estos son compuestos binarios. Solamente van a tener dos elementos. Si excede eso, ya no es un óxido. Acá podemos observar esto. Aquí vemos hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Sí? Se pasan de los dos elementos, aun cuando esté el oxígeno presente, ya este no es un óxido. ¿Ok? Entonces esto vendría siendo un ácido. Por lo tanto, esto no es un óxido. Listo. Y acá vemos HCl, hidrógeno y cloro, pero no vemos oxígeno. ¿Sí? Entonces este tampoco no es un óxido. Entonces hay que tener en cuenta esto al momento de identificar un óxido. Los demás, aquí vemos óxido básico, metal con el oxígeno. Acá vemos óxido ácido, no metal con el oxígeno. Acá vemos este compuesto que no es binario, es ternario, por lo tanto no va a ser un óxido aun cuando el oxígeno esté allí. Y acá vemos este compuesto binario, pero como no hay presencia de oxígeno, no es un óxido tampoco. Hay que tener en cuenta esto para poder identificarlos. Ahora, de los óxidos vamos a ver lo que son las bases. Estas son compuestos complejos, es decir, no podemos clasificarlos fácilmente como binarios o como terciarios. Y se caracterizan por tener dentro de su molécula el grupo hidroxilo. Forman de la combinación de un óxido básico y agua. Aquí podemos ver cómo se forman las bases. Las bases se están formando de un óxido básico. ¿Se acuerdan que veíamos anteriormente el ejemplo? El litio, ¿cierto? Y el oxígeno forman un óxido básico o un óxido de litio. Y si a este compuesto le agregamos agua, si le echamos agua, estos van a reaccionar y me van a formar un hidróxido, o sea, un hidróxido de litio, ¿ok? Que sería de la siguiente forma, LiOH. Aquí podemos observar o podemos ver por qué es que es bastante difícil clasificarlos como binarios o como terciarios, porque el grupo hidroxilo está formado por dos elementos diferentes, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno, y más el otro elemento que sería el litio, tiene que ser un metal. Ahí vemos tres elementos diferentes, ¿ok? Pero como este es un grupo funcional, es un grupo, el grupo hidroxilo se puede a veces catalogar como un solo elemento, un solo átomo, y entonces podría ser, entonces este es uno y este otro, podría ser un compuesto binario, pero también al observar tres elementos diferentes también podría ser terciario. Entonces ahí es donde siempre está la confusión de si son binarios o son terciarios. Bueno, chicos, espero que hayan entendido los conceptos de compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, los óxidos y las bases. ¿Sí? Entonces, recordando un poco, los óxidos se forman oxígeno y otro elemento, solamente son compuestos binarios, ya sea si el otro elemento es un no metal, pues ya vendrían formando un óxido ácido, pero si el otro elemento es un metal, ya vendrían formando óxidos básicos. Si cuando pasamos a las bases, pues las bases van a tener siempre el grupo hidroxilo en su estructura, o sea, el OH, ¿ok? Siempre van a tenerlo, así lo podemos identificar. Y estos se forman pues con un óxido básico, ¿cierto? De lo que ya vimos ahorita, más agua, y vamos a formar un hidróxido, en este caso un hidróxido de litio. Muchachos, espero pues que todo haya quedado claro. Cualquier duda pues pueden escribirme, y pues no siendo más, nos vemos en un próximo video.